Bueno, muy buenas noches, que Dios te bendiga, te guarde una vez más compartiendo con ustedes La Roca. Gracias a toda la audiencia, gracias a todos aquellos que están escuchando. No te olvides que estamos transmitiendo en vivo también por la 91.7 frecuencia 1 Cenillosa. Ya estamos también en vivo con ustedes por Facebook. Una noche más que podemos compartir enseñanzas, reflexiones y principios bíblicos. Así que, bueno, gracias a todos porque me estaban llamando, dice, ¿qué pasó? Que no salimos en vivo por Facebook. Bueno, así que acá estamos nuevamente, seguimos en carrera, ¿eh? Estábamos transmitiendo, sí, esta semana estábamos haciendo radio, ¿sí? Y saliendo online. Así que nuevamente con ustedes. Muy buenas noches, a todos aquellos que se van ahí conectando. Bueno, veníamos días pasados, ¿sí? Transmitiendo en vivo también por la radio. Veníamos transmitiendo en vivo justamente un tema que siempre decimos es un tema recurrente para estos tiempos, mejor dicho, desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Hoy, bueno, se ve mucho, aún más, se va modernizando todas las cosas de tal manera que muchas veces tenemos variantes, variantes. Ahora lo va a entender a dónde vamos a ir, ¿sí? Tranquilo. Tranquilo porque tenemos muchísima palabra de Dios para compartir, muchísima, muchísima. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros, a todos, nos va a arrojar luz. Después usted puede compartir esto a muchas personas. Siempre el ánimo es de poder llevar la palabra de Dios para que haga conforme a como está escrito. Lo que dices, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, para instruir en justicia. Ese es el propósito de la palabra de Dios y este es el propósito nuestro, ¿sí? Por sobre todas las cosas de llevar para que las personas como nosotros que acudimos a la palabra de Dios en algún momento por primera vez y nos empezó a arrojar luz, nos empezó a arrojar verdades a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivíamos en un mundo de mentira, en un mundo de engaños, ¿sí? Y la palabra de Dios es la verdad y es lo que nos arrojó a nosotros. No es un fanatismo, no es algo que alguno dice, bueno, Jesús o la iglesia te lava la cabeza. Y a veces decimos, sí, me lavó la cabeza y me lavó el corazón también Jesús, ¿no? Ahora le agregamos todo. ¿Por qué? Porque hay pensamientos nuevos de parte de Dios que viene a nosotros, así que sí, nos fue cambiando también la manera de pensar. ¿Verdad? Eso es verdad, ¿eh? Más allá de lo que digan por ahí como burla o lo que sea, pero estamos justamente para llevar la verdad y en este caso la verdad la bíblica, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Y hoy les quiero compartir, eh, dijimos tema recurrente, pero una pregunta que es muy puntual a lo que vamos a tratar esta noche. Y la pregunta es, ¿cuál es una de las formas en que se puede aborrecer a Dios? ¿Sí? Mire qué pregunta, ¿eh? ¿Cuál es una de las formas, de la manera que se puede aborrecer a Dios? Aborrecer a Dios. ¿Sí? Es una pregunta crucial para esta noche. Aborrecer a Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Decir, ¿cómo? Y mire, fíjese, vamos a hablar bíblicamente, ¿no? La palabra aborrecer, que sale muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios, y tiene en el hebreo, ¿no? Traducido al hebreo, es una palabra sané, así se escribe, sané, con acento en la E final, sané. La palabra aborrecer, mire lo que significa, sané. Tiene aborrecedor, aborrecer, aversión, perdón, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiada, odiar, odioso, ¿sí? Eso es la palabra sané, la palabra hebrea,
que ahí viene traducido, ¿sí? Aborrecer. Mire todos los sinónimos que tiene, ¿no? Menospreciar, odiar, enemistad, enemigo. Esa es la palabra que se utiliza muchas veces y lo vamos a ir viendo ahora, lo que significa o lo que podría decir aborrecer a Dios y como sinónimo odiar a Dios, ser enemigos de Dios. Esa es la palabra hebrea sané. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería una de las formas de aborrecer a Dios, de odiar a Dios? ¿Sí? De menospreciar, como dice, de ser contrario, de ser enemigo a Dios. Es tremendo esa pregunta, ¿no? Voy a decir, ¿cómo podemos ser enemigos? ¿Cómo podemos ser contrarios? ¿Cómo podemos odiar, aborrecer a Dios? A Dios. Y tenemos infinidades de, de palabras, de pensamientos, ideas. Muchos decimos en el mundo, en todo, línea general, ¿vos crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Creo en Dios, creo que existe, creo que está. Yo a Dios le creo a mi manera. No me gusta ir a las iglesias. No quiero saber nada con los pastores. Yo únicamente es Dios y yo. ¿No? Así arrancan algunos. Eh, o muchas personas que dice, yo a Dios lo sigo a mi manera, mientras no le haga mal a nadie, y así sucesivamente. Bueno, ahí tenemos que ver que hay un gran engaño en el mundo en cuanto a esto, y podemos caer, o mejor dicho, hemos caído en este punto muy importante de aborrecer a Dios, de odiar a Dios. A pesar de que nosotros decíamos, a pesar, no sé, que festejábamos la Navidad, a pesar de que, bueno, escuchábamos de Jesucristo, de Dios, decíamos que creíamos, pero muchas de las personas, muchos hemos caído, hablando es un pecado, ¿no? Un pecado grandísimo, es un pecado grandísimo, ¿eh? Lo vamos a ver ahora. En cuanto a qué, a odiar, a aborrecer, ¿sí? A ser enemigo, a ser contrario a Dios. Hemos caído muchos millares, hemos caído en ese pecado tan grande. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Y usted estará pensando, haciéndose la idea de decir cuál será, cuál de los tantos, ¿no? De los tantos, cuál de los tantos. Pero hay uno que es muy puntual, ¿sí? Es muy grave ese pecado, muy grave, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, ¿será el homicidio? Matar a una persona, sí, es un pecado, es grave, ¿sí? Podrá ser la avaricia, podrá ser la ambición, podrá ser no honrar a los padres, y no, es grave, muy grave. Por eso es que es un tema muy recurrente en la palabra de Dios. Es un tema muy recurrente. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un tema muy recurrente donde Dios viene hablando, viene exhortando, viene advirtiendo Dios constantemente. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no vamos a Dios, no vamos a la Escritura, que es la palabra inspirada, ¿no? Para nosotros, los hombres desconocemos y pensamos que está todo bien con Dios. Pensamos de que, bueno, como tengo casa, auto, trabajo, familia, un montón de cosas, podemos decir que están bien con Dios. Y acá vamos a ver cuál puede ser el peligro tan grande que hay. El peligro tan grande que hay que se han formado religiones, se han formado religiones cometiendo este gravísimo pecado contra Dios, contra Dios. Así que vamos a arrancar con mucha palabra de Dios, mucha palabra de Dios. O sea, que este video que va a quedar, ¿no? Grabado, que se pueda reproducir, lo puedan compartir, puedan llegar a muchos lugares
¿verdad? ¿Para qué? Para ayudar a las personas, para que salgan del engaño, para que salgan de ese lugar donde sus ojos realmente todavía están vendados. Ese es el propósito. Entonces, es un llamado realmente muy, muy importante para millares y millares de personas. Así como lo estoy diciendo, textuales. Así que fíjese lo grave que puede ser. Y acá viene justamente de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la idolatría. Idolatría. Bien. Y acá arranca la palabra de Dios, ¿sí? Siempre citamos, en gran parte citamos los primeros 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, ¿sí? Bien, que ahí arranca. Pero la ley también, que es parte de la ley también fue ratificada, tenemos en el libro del Levítico y también tenemos en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Ahí la ley es ratificada. Y habla el mismo Moisés, ¿sí? Así como habla en Éxodo. Y acá en la ratificación de la ley, ¿sí? Para que quede más claro que usar pasajes como Éxodo, ¿sí? Porque por ahí dice todo, no, pero bueno, está ese solo pasaje, Éxodo, no, está en toda la Biblia. Lo que vamos a tratar, la idolatría. Y ustedes saben que para entender y comprender que Dios había escogido a un pueblo, ¿sí? Arrancamos por ahí. Dios había escogido a un pueblo llamado Israel. Ese era su pueblo. Dios había hecho pacto con el pueblo, o sea, un acuerdo. Le dice en el libro de Éxodo, le dice, bueno, yo seré para vosotros vuestro Dios, ustedes serán especial tesoro, habrá un sacerdocio, serán santos, si oyere y obedeciere mi voz, le dijo. Entonces esto se lo da a Moisés. Moisés le dice Dios, ve y díselo al pueblo, a ver si están de acuerdo, encima, ¿eh? Entonces va Moisés y les pregunta al pueblo, bueno, dice Jehová, dice Dios que él será nuestro Dios, pero nosotros tenemos que guardar su palabra, ¿sí? Se lo simplifico de esa manera. Entonces, ¿qué dice el pueblo? Aceptamos. Aceptamos, creemos que Dios, que nos sacó de Egipto, ahí viene muy claro, ¿no? Muy claro. Entonces nosotros aceptamos este acuerdo. Ahí viene el pacto, arranca el pacto con Israel. Y ahí le comienza a dar la ley, ahí comienzan los mandamientos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces ahí arranca todo. Entonces Dios escogió a un pueblo, a Israel. Israel tenía que ser visto por las naciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios iba a glorificar a través de este pueblo a las naciones, a todos, ¿sí? Entonces ahí comienza. El pueblo tenía que creerle a Dios, tenía que seguir a Dios, ¿sí? A Dios. Dios se le había revelado, el único Dios verdadero, se le había mostrado con señales, maravillas, prodigios, abrió el mar rojo para que pasaran, envió 10 plagas a Egipto, hizo tremendas obras, mató a los enemigos del pueblo de Israel cuando iba saliendo, se acuerda, con el mismo mar que ahogó a todos los egipcios, a Faraón y todo el ejército que iba a matar. O sea, Dios se mostró de una forma tremenda, sobrenatural, así que el pueblo viendo todo eso, decir, ¿cómo no lo va a seguir a Dios? ¿No? ¿Cómo no le vas a creer a Dios? Si Dios se mostró de esa manera, a nosotros, si viniera hoy, ¿no? Línea general, y diría, Dios te hablara, y diríamos nosotros, sí, vimos todas las maravillas, las grandezas, todo. De esa manera, estoy hablando como pueblo de Israel. Entonces ahí arranca la obediencia a Dios, la fe, ¿no? La fe en Dios, después de todo lo que hizo, ¿cómo no vamos a tener fe en Dios? ¿No? Tremendo, tremendo. Entonces decimos, sí, le creemos a Dios. Esa era la condición en la que estaban, ¿sí? El pueblo de Israel. Así que ahí arranca. En cuanto a los mandamientos de Dios, mandamiento le da y le dice, este mandamiento de los tantos que les dio,
pero este es muy puntual, muy puntual. Y le dice en el libro de Deuteronomio, acuérdese que vamos a compartir mucha palabra, ¿eh? Y dice, libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15, ¿sí? Vamos a ir leyendo. También vamos a utilizar dos versiones, Reina Valera 1960, y también en algunos pasajes, más adelante vamos a utilizar lenguaje sencillo, ¿sí? Para comprender, en cierta manera, quizás un poquito mejor, quizás un poquito mejor. Entonces, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, ratifica la ley y le dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura, arrancamos por ahí, ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros, escuche, esculturas, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, ¿sí? Seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, ¿sí? Porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No, imagínense, eso lo que le estaba hablando, no te hagas figura, no te hagas escultura, está ratificando la ley, ¿sí? Lo que había dicho en Éxodo, ¿sí? Vamos de acuerdo. Y mire qué importante esos pasajes, ¿no? Que no te hagas imagen de figura alguna, escultura, efigie, ¿sabes lo que una efigie es? Un monumento, una figura, por así decirlo, humana, ¿no? Vieron que Nabucodonosor y todos los reyes en la antigüedad siempre estaban levantando esas efigies, esas estatuas, ¿no? Dándole una figura humana y las personas tenían que mirar esa figura, recordar, adorar, venerar, ¿viste? Todo eso. Antes los reyes utilizaban eso, los reyes de otras naciones. Entonces Dios le dice, no te hagas nada, ninguna figura humana de varón o hembra, ¿no? Clarito. Así que ni de pez, ni de nada, nada. Y encima, cuando vea el ejército de los cielos, o sea, las estrellas, los planetas, los cometas, todo lo que se mueve en el universo, el sol, la luna, ¿no? Estas lumbreras, la mayor y la menor, como lo nombra en Génesis, y imagínate, todo el sistema planetario, la Vía Láctea, todo esto, dice, cuando veas todo eso, no te inclines a ella, no la adores, no, nada. Así que fíjate vos cómo encierra. Mire qué importante que es esto y Deuteronomio, capítulo siguiente, capítulo 5, ahí viene de Éxodo capítulo 20 también, y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Escuche, ahí sigue, versículo 8, Deuteronomio 5:8, dice, no harás para ti escultura, imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, escuche, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí sale la palabra. De los que me aborrecen. Mire usted esa palabra. De los que me aborrecen. Odiar, contrario, enemigo, ¿se acuerdan? La palabra hebrea, sané, contrario, enemigo, odiar, aborrecer. Entonces, la pregunta era, al principio,
una de las formas de aborrecer a Dios es haciéndonos figuras, esculturas, estatuas, monumentos, efigies, cualquier cosa que sea homenaje de veneración, adoración, ¿sí? Y todo lo que usted le quiera agregar, ¿no? O sea, poner la confianza en algo de eso. Así que esa es una de las formas de aborrecer a Dios. Dicen que le aman, dicen que bien, todo muy lindo, pero están aborreciendo a Dios cuando las personas están practicando ese tipo de adoración, que quizás en algún momento la hemos practicado. Se lo llevo a un término más o alguna práctica más sencilla, una práctica más sencilla, la superstición. La superstición puede ser. Cuando se le pone una cintita roja, vio, a los bebés, eso algo sencillo, pero es objeto porque la persona está poniendo ya confianza en eso. Cuando ponen una herradura en la puerta para la buena suerte, cuando plantan ruda para las malas ondas y así sucesivamente, eso es parte de todo lo que es la superstición. Fíjese, con elementos muy sencillos, pero ya el hombre lo está colocando con la intención de, y ahí está, buena suerte, de la mala onda, de que no entren cosas malas, y esto y el otro, para que no lo envidien, para que sea una protección, porque se ponían un crucifijo antes, esa práctica también de utilizarla como protección, eso se llevó al cine con esas ideas. ¿Se acuerda con las películas, las primeras de Drácula, los vampiros? Y la única manera era, le mostraban la cruz y los vampiros se iban. Todo esa es la superstición. Eso se introdujo en distintas culturas, por lo tanto después muchos usaban el crucifijo para tener como una protección. Eso es idolatría. Parte. ¿Va comprendiendo? Entonces, en algún punto, muchos hemos caído en eso, en ese pecado, por haber puesto la confianza, ¿sí? Porque acá no se trata solamente de decir voy, me postro delante de eso, ¿no? No, 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 es poner la confianza, como también hay otros más, como por ejemplo, se lo adelanto, como el trabajo, como el dinero, como quizás personas, de ponerlas, ¿sí? De poner la confianza, de tenerlas en primer lugar, eso también termina siendo una idolatría. Así es, así, fíjese, ¿por qué? Porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás escultura, ni imagen, ni alguna cosa, nada. Porque, y esto es lo que Dios dice de los que me aborrecen. O sea, todas las personas que practican en cierta manera. ¿Por qué? ¿Cuál es el engaño? ¿Sí? ¿Cuál es el engaño? Que, bueno, una superstición, bueno, es como que Dios te la va a pasar por alto, ¿viste? Es como que Dios, bueno, no ve nada de eso, total es cosas pequeñas, no como los otros que tienen una escultura y después van y están ahí, ¿no? No, no, como eso no, no, pero estas son cosas, no, todo, Dios lo ve. Y eso se transforma en, como la palabra hebrea, enemigo, odiar, aborrecer a Dios. ¿Por qué? Porque se está quebrantando el mandamiento de Dios. Arranca por ahí. Se está quebrantando el mandamiento de Dios. De los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, imagínate las generaciones que vienen de abuelos, padres, hijos, nietos, esa cuarta generación. ¿Por qué? Porque ahí se sigue, en este caso, la idolatría. El abuelo era un idólatra, el padre mamó lo del abuelo, o sea, del mismo padre, la idolatría, y así sucesivamente. Entonces ya de chiquito ya lo llevan a lugares, lo llevan a hacer procesiones, lo llevan a hacer todo esto, ahí están heredando la maldad
de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué dice? Que visito, dice Dios, de los que me aborrecen. Aborrecen. Algunos piensan que están bien con Dios, pero de esta manera, dice la Escritura, y es gravísimo, porque lo vamos a ir viendo ahora. Esto es el mandamiento. Esto es lo que Dios le dijo al pueblo, ¿sí? Al pueblo. Y de ahí arranca para nosotros, hoy, siglo XXI. ¿Correcto? Es exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué dice la palabra? Deuteronomio 5:10, versículo siguiente. Dice, y que hago misericordia, escuche, que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Guardan mis mandamientos. A eso hago misericordia, a millares, dice. ¿Te das cuenta cómo está la bendición y la maldición? ¿Cómo está? En dos pasajes bíblicos, o sea, en dos versículos nada más. Deuteronomio 5:9 y Deuteronomio 5:10. En dos versículos nada más se puede ver la maldición y la bendición de Dios. La maldición cuando las personas se hacen algún ídolo, ¿sí? Algún ídolo. Ídolo. Mire, hay personas que a veces dicen ser cristianos, ¿sí? Dicen ser cristianos, pero tienen un fanatismo tan grande por los equipos de fútbol. Andan con así, un fanatismo, hablan, sus bocas están siempre, no porque, no quiero dar nombres de directores técnicos ni de equipos, ¿sí? Pero un fanatismo, sus mentes están ahí, están totalmente ahí. Eso termina siendo una idolatría. Una idolatría. Ya es un fanatismo. Las fotos todas con las camisetas, ya suben, se pelean con otras personas, discuten de quién es mejor, quién es esto, quién es aquello, defienden a más no poder. Hay un fanatismo tremendo. ¿Eso lo traen de dónde? Del mundo. Yo lo traía, nosotros todos los traíamos. Todos traíamos. ¿Sí? Es todas esas cosas, porque el mundo nos metió en eso, en el fanatismo de muchas actividades, ya sea deporte, ya sea lo que fuere, ¿sí? Nos metió en eso, nos encerró en eso. Ahora, cuando llegamos a Cristo, es como dice la palabra de Dios. Cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a Dios, dice, ustedes traían las costumbres de Egipto. Ustedes, le decía al pueblo de Israel, traían las costumbres de Egipto, mas ahora serán linaje escogido, ahora serán sacerdotes, ahora será una nación santa, o sea, apartados del mal, consagrado a Dios. Pero no, hoy en día se sigue viendo ese fanatismo, se matan por el fanatismo, puse un ejemplo del fútbol, de equipos de fútbol. Vos ves, pero después somos grandes teólogos, somos licenciados en teología, somos esto, somos el otro, todo bárbaro, pero vos los ves, tremendo el fanatismo que hay. Es una idolatría eso, es una idolatría. Claro que seguramente, bueno, a veces justificable, ¿no? Empiezan a justificar, porque el hombre siempre tiende a eso, el hombre siempre tiende a justificar su pecado. Esto ya lo vemos desde Génesis, ¿sí? De Adán y Eva. Entonces hoy en día, no es idolatría. No. Y ahí andan, viste, con su fanatismo de fútbol, por ejemplo. Son idólatras. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué vamos hoy y le decimos, ¿sabés qué? A partir de ahora, a ver, ¿por qué no te haces del otro equipo? A ver, pregunta. No, ni loco, ni muertos, te dicen. Ahí te das cuenta, fanatismo. A ver, ¿por qué no te sacás eso, el trapo ese, el color ese, listo, lo abandonás, lo entregás, lo quemás y no te identificás más con todo eso? A ver si lo harías. Fíjate, ahí te das cuenta de una prueba del fanatismo. ¿Qué te dirían? No, estás loco. No, porque ahora estamos en Cristo Jesús, ahora tenemos libertad, entonces ahora nos podemos mover. Comienzan
a utilizar por ahí algunos pasajes para justificar termina siendo un libertinaje, porque están deshonrando, están quebrantando mandamientos de Dios y terminan en una justificación. Estoy hablando de algunos puntos, ¿no?, de idolatría. Dice libro de Levítico, ¿sí? Acuérdese que Dios viene hablando, es palabra lo que estamos compartiendo, palabra de Dios. Levítico 19:4 dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Así dice Levítico 19:4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Esto es lo que se llama la ley, el mandamiento de Dios, ¿sí? Sin leer Éxodo, leímos Deuteronomio y Levítico. Ahora bien, bendiciones de la obediencia. Levíticos 26:1. Mire lo que dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua. Dice la palabra de Dios. No es un pensamiento a veces decimos, no, porque las estatuas es una idolatría y ya empiezan, no, porque ustedes son fanáticos, ¿viste? ¿Viste cuando empiezan algunas religiones así? Hay religiones donde tienen estatuas. En los hogares tienen estatuas. ¿Sí o no? Estatuas pintaditas, muy bonito, ahí está. Pasás por algunos lugares, algunos templos, iglesias, pasás afuera, está la estatua. ¿Qué dice Dios? No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Parece clara la palabra, ¿no? Parece clara. Que habrán algunos que dirán, no vamos a escuchar esto. No, sacalo. Es la palabra de Dios. O sea, es tan difícil comprenderla. O queremos justificar, como pusimos el ejemplo recién, o queremos justificar la estatua que tenemos, ¿no? Que teníamos, ¿sí? Los brazaletes, los amuletos, las reliquias, cuántas cosas, las camisetas, ¿no? Todo eso queremos justificar. No te hagas ídolo, no te hagas estatua. ¿Sabes lo que es una estatua? Bueno, sí, sabemos, ¿no? No te hagas estatua, la vas a terminar adorando, vas a terminar poniendo confianza. Ah, no, veneramos. Exactamente igual. Ah, no es un recordatorio, no, son estatuas, listo. O sea, y así sucesivamente. Dice la palabra de Dios, sigue hablando, Deuteronomio, capítulo 29, versículos 16 al 19. Yo le dije que íbamos a compartir mucha palabra de Dios, ¿eh? Así que para que quede, pero más que claro, esto va a tener un valor grande, ¿eh? Realmente, esta noche. Dice así Deuteronomio 29, versículo 16. Dice, porque vosotros, está hablando Dios, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y como hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, dice, y habéis visto, mire cómo le llama Dios a esos ídolos, estatuas, monumentos, efigie, piedras pintadas que se hacían, todo lo que sea, amuletos, reliquias, todas esas cosas. Mire cómo lo llama Dios. Mire cómo lo llama Dios. Dice, y habéis visto sus abominaciones.
y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, dice. O sea, esto es el engaño, dice, no, tengo paz, pero adorando todo ese tipo de cosas. Dice, no, ya haber visto, le muestra, Moisés le muestra que ya habían pasado por distintos pueblos, se había visto todas las adoraciones que habían, las esculturas, la estatua, habían visto todo, dijo, guarda, guarda, no, ya dice, habéis visto esas abominaciones, sus ídolos, ¿de qué estaban hechos? De madera, piedra, plata y oro, dice, ¿no? No sea que haya entre vosotros, familia, cuyo corazón se aparte de Dios, corazón se aparte de Dios. ¿Saben cuántas personas hoy, miles y miles y millares de personas han puesto su corazón en las imágenes, en las estatuas, en los amuletos? Vuelvo a insistir, ¿sí? Pero creen en Dios. Es contradictorio, es tremendo, es contradictorio. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que creen no es el Dios de la Biblia. Y si fuera el Dios de la Biblia, fíjese lo que puede pasar. Fíjese. Dice Deuteronomio, seguimos, Deuteronomio, capítulo 32. Algunos pasajes. Vamos a utilizar Reina Valera y lenguaje sencillo. Mire lo que dice. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Fíjese, Deuteronomio 32:4. Él es la roca. Él es la roca. Acuérdese que la roca es, fíjese, Cristo, ¿no? Bien. Él es la roca, dice, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, dice. Versículo 6, Deuteronomio 32, versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, le dice, hace una pregunta a Moisés. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, le dice. ¿No es él tu padre que te creó? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Mire el lenguaje sencillo, versículo 15, 16, vamos a ir leyendo. Sigue. Pero los israelitas, lenguaje sencillo, pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios, se olvidaron de su creador, rechazaron la protección de Dios que los había salvado, hicieron enojar a Dios, versículo 16, y provocaron sus celos al adorar dioses falsos. Eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Miren lo que estoy leyendo. Deuteronomio 32, versículo 16, lenguaje sencillo. Dice, eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Aún así, ofrecieron sacrificio a esos dioses, escuche, y a los demonios. Y a los demonios.
Dice versículos 18 y 19, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Por eso Dios se enojó y los apartó de su lado. Por eso Dios se enojó y lo apartó de su lado. O sea que la idolatría del mundo, ¿sí? La idolatría del mundo era algo más que una simple superstición. Sometía a quienes la practicaban a los poderes demoníacos. Se lo leo de vuelta. Mire, la idolatría en el mundo, ¿sí?, era algo más que una simple superstición. O decir, bueno, yo tengo la estatua en mi casa, ¿viste? Tengo la ruda, tengo la herradura, tengo, ¿viste?, la cintita roja, tengo el crucifijo, tengo, ¿viste? No, bueno, es superstición, vamos a ponerle, ¿no? Ni hablar las imágenes, la estatua, todas esas cosas, ¿no? Tremendo. Era algo más que una simple superstición. Sometía a quienes la practicaban a los poderes demoníacos. Es lo que dice Deuteronomio 32:18. Perdón, lo que leímos, 32:16. Hicieron enojar a Dios y provocaron su celo al adorar dioses falsos. Eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Aún así ofrecieron sacrificio a esos dioses y a los demonios. Ahí está. Mire lo que dice el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, antes digo que los gentiles sacrifican, ¿sí?, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Le está hablando a la iglesia de Corinto, ¿sí? ¿A quién? A los cristianos. ¿Por qué? Porque venían las personas y estaban adorando ídolos, estatuas, ¿no?, todo eso. Entonces, ¿qué le dice? Que los que sacrifican su adoración, su confianza, ¿a quién los sacrifican? A los demonios. El apóstol Pablo, Nuevo Testamento, a los demonios. ¿Por qué la prohibición de Dios? ¿Por qué es el cuidado de Dios para el pueblo? De que no anden con supersticiones, con nada, absolutamente nada. Adorar solamente a tu creador, a la roca, al quien te formó, al quien te creó. Eso está diciendo. ¿Por qué otras cosas? No. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso están los poderes demoníacos. Están esperando la adoración, la confianza de los hombres. Están esperando. Entonces se esconden detrás de un ídolo. Se esconden. Los poderes demoníacos son seres espirituales, demonios que están esperando la adoración. Porque es lo que, acuérdese que el diablo, una de las cosas que quiere es la adoración. El diablo, ¿sí? Y todo su ejército, los demonios. Una de las cosas que quiere es la adoración. ¿Cómo podemos fundamentar esto? Cuando le dijo directamente el diablo, le dijo a Jesucristo. Le mostró todos los reinos del mundo, la gloria del mundo le mostró, Mateo capítulo 4. Le mostró todo, Satanás, el diablo, a Jesucristo. ¿Se acuerdan la tentación en el desierto? Y le dijo, todo esto te daré. ¿Querés plata? ¿Querés fama? ¿Querés riqueza? ¿No? ¿Querés todo esto? La gloria del mundo. ¿Querés todo esto? Yo te lo doy, le dijo el diablo. ¿Pero qué cosa? Si postrado me adorares. Si postrado me adorares al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que es lo que busca hoy el diablo? Entonces las personas van detrás de todos esos engaños que hay, ¿sí? Detrás de esos engaños, pero no saben que detrás de todas esas cosas, imágenes, cultura, supersticiones, aún la gloria del mundo, vanidad de vanidades, dijo el predicador Eclesiastés, ¿no? Salomón, aún las glorias del mundo, todas estas cosas se pueden transformar en un engaño para que tu corazón, tu confianza esté en eso. Tengo mi trabajo, tengo mi dinero, todo ese esfuerzo mío, todo me lo he ganado. De ahí arranca ya una independencia, ya una autosuficiencia. Muchas personas terminan siendo
ellos mismos sus propios dioses. ¿Por qué? Porque todo lo puede. Ellos, con su fuerza, con su naturaleza, con su sacrificio, de ahí puede arrancar. Ni hablar, vuelvo a insistir, cuando ponen la confianza en algo que no es Dios, que no es Dios. Ponen la confianza en algo, ya sea para protección, para cuidado, para buena suerte, para lo que sea, ¿sí? Para lo que sea. Entonces, ¿qué hacen los poderes demoníacos? Lo dice la palabra, lo decía Deuteronomio. Mire quién lo decía. O sea, lo estaba hablando Moisés en Deuteronomio, ya que eran los poderes demoníacos, los demonios, y lo habla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Que los que sacrifican, ¿sí? Habla de los ídolos, a los demonios los sacrifican. Lo que está escondido atrás. ¿Ves? Entonces el hombre queda engañado con eso. Entonces anda constantemente haciéndose ahí, va esto, el otro, va, no sé, el gauchito Gil, la difunta Correa, se hace, los ídolos, todo lo que haya, cintitas rojas, esto, el otro, todo, amuletos, reliquias, santos, María, le ponen ahí a María, hacen imágenes de una virgen, ¿viste? La de Guadalupe, la de esto, la de, le ponen nombre, lo que sea, las procesiones, ¿sí? La difunta Correa, la muerta Correa, ¿sí? La muerta Correa, ahí van todos a ponerle agua, ¿sí? A la muerta Correa, van a ponerle agua ahí en la distinto, en la ruta, van a ponerle agua a la muerta Correa, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Pregunta, ¿para qué? Pregúntale, ¿para qué? Y ahí empieza, ¿no? Porque yo le pedí y me respondió. Fui allá, hice la procesión, caminando todo. A mí me respondió. ¿Me puse la cintita roja? No, me da buena suerte. Me hice la escultura, los santos, no tengo trabajo, ¿a quién me le voy a pedir? Y bueno, vamos a San Cayetano, vamos a San Expedito. Salen en los diarios salen las notificaciones de agradecimiento a San Expedito. Ahí salen varios pasajes. Idolatría así. Vos lo estrujás y sale idolatría pura. Eso es lo que se está viviendo hoy. Ni hablar el ejército de los cielos. ¿Sí? Esta nueva idea, filosofía de que los astros hablan, hablan la luna, habla el sol, hablan los planetas, a ver cómo está, a ver los horóscopos, ¿sí? De acuerdo al tiempo que naciste, te dan un signo, los signos del zodíaco, que está también en la Biblia, porque termina el hombre mirando y decir, bueno, a ver de qué soy, no, soy de Leo, no, soy de Cáncer, soy de Libra. ¿Te das cuenta? Y que dice, a ver qué me toca hoy. No, hoy voy a tener un buen día. Hoy me voy a encontrar con una persona. Detrás de todo eso están los poderes demoníacos, satánicos. Entonces, se te cruzó la persona, te acordaste lo que dijo el horóscopo, que me iba a encontrar con una persona. Es verdad. Entonces ahí después ve el horóscopo, ahí queda enganchado, ahí queda esclavizado. Satanás tiene el poder para que otra persona venga, incrédula, y pase y te salude, y ahí viene todo enganchado, engañado. Estos son los falsos, a veces milagros, las falsas sanaciones que puede hacer Satanás, el diablo, los demonios. Entonces las personas quedan enganchadas. Fuiste a ver la curandera, fuiste a ver al brujo. No, brujo no, es curandero, es un sanador, ¿viste? Y empiezan a disfrazar, ¿viste? Las cosas. No, ahora es la nueva era, ¿viste? Ahora ya son parapsicólogos, son paranormales, ¿viste? Entonces ya ellos entienden las cosas, ¿no? Y ahí empieza hasta la bola de cristal y todo acto de adivinación, de agoguero, de sortílego, de hechicero, de brujo, prohibido totalmente. Deuteronomio capítulo 18, abominaciones a Jehová los que practican y los que van y los que están ahí porque se hacen cómplices, que es el poder satánico que está operando. Tremendo. Tremendo. Vamos a ir a ver las cartas de tarot. Vamos a ir a ver. Tenemos infinidades.
de símbolos, de prácticas, de todo esto. Vos imaginate, Dios la resume en una sola cosa. Adorarás a Dios, el creador tuyo. Nada más. Nada más. ¿Contra qué? Contra miles y miles de objetos, de reliquia, de lo que a vos se te quiera ocurrir. Ídolos. Totalmente. A eso se le llama ídolos, todo. Todo esto es lo que el hombre inclina su corazón. A buscar algo, a buscar respuestas, a buscar sabiduría en lo que fuera que no es Dios. Así. Eso es idolatría pura. Entonces, ¿cuál es el tema? Que todos, en su gran mayoría, hemos caído en ese terrible pecado. En ese terrible pecado. Es un pecado que atenta directamente contra Dios. Directamente. Y dicen en su corazón, tengo paz. Lo leíamos la palabra. El engaño que hay. Mire lo que dice Isaías capítulo 44. Dice como título, Reina Valera 1960, como título dice la insensatez de la idolatría. Insensatez. Mire cómo lo llama Dios, Dios por medio del profeta Isaías a estos hombres. ¿Sí? Mire, parece que está hablando Isaías hoy, ¿no? Siglo XXI, mirá. Dice, los formadores de imágenes de talla, Isaías 44:9, arranca. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Los formadores, ¿no? Dice, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, dice, son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios, con minúscula? ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provechoso? Hace una pregunta Isaías. Sigue, versículo 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Los artífices mismos son hombres, estos formadores de talla, de estatuas, de lo que sea, son hombres, dice. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una, dice. Dios está hablando. Escuchá, y acá viene la insensatez. El herrero, dice, toma la tenaza, trabaja en las ascuas, o sea, en las brasas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. Este es el formador, el que está haciendo un ídolo. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, semejante, dicen semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, el carpintero corta cedro y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino y que se críe con la lluvia. De él, dice, de este árbol, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, ¿no? Del tronco, el pino, enciende también el horno y cuece panes, hace además, dice, un dios. ¿Y qué? Y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, de ese tronco, de esa madera, y hace del sobrante un dios. Un ídolo suyo, se postra delante de él, dice, lo adora y le ruega diciendo, voy a graficar, ¿no? Y se postra delante, me da risa, ¿no? Delante de él, lo adora y le ruega diciendo, ¿sí? Líbrame porque mi Dios eres tú.
Por eso el título, la insensatez de la idolatría, ¿no? Escucha, mirá cómo sigue, Isaías 44:18. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento. Las personas está hablando, las personas que están haciendo eso, dice que no tienen, están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No, vos le hablás, le enseñás, le mostrás y te dice, no, yo sigo con la estatua, yo sigo. Y ahí te das cuenta de lo que dice la palabra de Dios. No tienen un corazón para entender. Dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, escuchá, que parte de esto, de este árbol, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne, las comí. Escuchá cómo lo llama Dios, haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado se desvía para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Así termina diciendo Isaías 44:20. Fíjese cómo está el entendimiento de estas personas. Hoy en día, en ese tiempo no se trabajaba el yeso, ¿sí? En ese tiempo se trabajaba el hierro, la fundición, la madera, ¿sí? Todas esas cosas. Por eso habla todo eso. Imagínate hoy tienen moldes, ponen el yeso, lo derrama, espera que se seca, le dan figura de mujer, de hombre, de lo que fuera. El plástico hoy se utiliza mucho, lo que se hacen los muñequitos, ¿no? Que ahí le dan forma de hombre, llamale, ahí le ponen nombre, ¿viste? Gauchito Gil, por ejemplo, ¿no? Ahí lo tienen, muy bien, el gauchito disfrazado, todo, ahí lo tienen, ahí lo hicieron. ¿De qué lo hicieron? De plástico, de yeso, de fundición, de lo que fuera, de madera, ¿no? Ahí lo tienen. Te estoy dando uno de los ejemplos. Ahí lo tienen. Entonces, bueno, vamos a hacerle un altar, ¿viste? Vamos a hacerle una capillita, algo, y ahí lo vamos a poner en la ruta, ¿viste? Todo eso. Dice, no entienden en su corazón. No tienen sentido ni entendimiento para decir que esto fue derretido, fue un plástico, un yeso, y ahí le damos forma, y ahí me voy a postrar. Me postraré delante de un tronco, de un árbol, me postraré delante de un plástico, de un yeso, me postraré delante de eso. Fíjate, Dios, le vamos a pintar de celeste y blanco, ahí está la Virgen María, vamos a llevarla ahora, a llevarla, una procesión, y ahí está la estatua, y ahí van miles ¿qué dice? De cegados sin entendimiento, miles, y ahí va la estatua y la llevan, Ave María, Madre de Dios, salve por nosotros. Bueno. ¿No? Es tremendo esto, es tremendo, ¿verdad? Y usted dice, se está burlando. No, me da risa hoy, me da risa porque cuando conoces la verdad de Dios, realmente, y habla de la insensatez, cómo el hombre cae en eso. Y ese es el engaño que dijimos que está detrás de todo eso, el engaño diabólico que está. Son religiones, por ahí muchos, que están cegados, sin entendimiento, no quieren la palabra de Dios, solamente quieren sus tradiciones, sus pensamientos, su filosofía, sus creencias, ya sea populares, culturales, como le quiera llamar. Pero la palabra de Dios, no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos escuchar lo que dice eso. Así están. Pero creen en Dios. Es abominación a Dios, dice. Haré
del resto de él una abominación, así lo ve Dios. Todo lo que vos veas en las rutas, en las capillitas, las estatuas, el agua, tenemos acá Namuncurá también, y así sucesivamente. Terrible, toda la Argentina de punta a punta, por todos lados, y ahí le hacen monumentos, y ahí, viste, hacen, resulta ser que hay uno que está, bueno, estoy hablando acá en Neuquén, que está en Chayacó, antes de llegar a Chayacó, a Namuncurá. Pero el otro está allá pasando Regina, 200 kilómetros más, también, y allá está todo. Y ahí va, y ahí pasa la gente a dejarle plata, no sé qué cosa, a orar, ¿viste? Todo eso, todo eso es la idolatría pura. Es tremendo, tremendo. Lo que se vive hoy en día, siglo XXI, muy moderno, muy moderno. Mire lo que dice Jeremías. ¿Sí? Estoy leyendo libros de la palabra de Dios. Voy a tomar acá. Tenía la botella, voy a tomar con el vaso. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 10, versículo 14. Dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, o sea, conocimiento. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Ahí está, Jeremías 10:14. Se embrutece, le falta conocimiento, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa, esto estoy graficando el ídolo, porque mentirosa es su obra de fundición, de plástico, lo que sea. ¿Por qué? Y no hay espíritu en ella. No hay espíritu. ¿Cómo te va a responder un ídolo? Una estatua, una efigie, una escultura, una imagen, si no hay espíritu en ella. ¿Cómo? Un tronco, lo que fuera. No hay espíritu en ella. Dice la palabra de Dios. No hay espíritu. Es un pedazo de materia. ¿Cómo te va a responder? ¿Cómo? Pero a mí me respondió. Pero a mí me hizo milagro. Pero a mí... Poderes diabólicos que están operando detrás. Ya lo dijo Moisés y lo dijo el apóstol Pablo. A los demonios están sacrificando. Son poderes satánicos, lo puede hacer. Pero yo fui allá y me sanó. No te sanó, te corrió la enfermedad. No te sanó, te corrió la enfermedad. Después viene algo peor para tu vida. ¿Verdad? Curanderos, hechiceros, todo esto, después te viene algo peor. Y no es que te estoy poniendo, es lo que pasa, es lo que sucede, te viene algo peor después. Dice, hablando Esteban, Nuevo Testamento, hablando Esteban, Hechos capítulo 7, cuando ya lo iban a apedrear los religiosos, a Esteban, el primer mártir después de Cristo, por la fe en Cristo, por el Evangelio, y les recuerda esto, cuando comienza a hablar Esteban, ¿sí? Solamente 3 versículos, dice Hechos 7:40 al 42, dice, cuando dijeron a Aarón, ¿sí? El pueblo se acuerda de Israel, cuando salen de Egipto, Moisés va al monte, Dios lo había llamado, va al monte, ¿sí? Se tardaba Moisés, tardó muchos días, entonces ahí estaba Aarón, se quedó su hermano, profeta, podríamos decir, porque era el que hablaba, de cierta manera. Entonces, y ahí recuerda Esteban ese suceso. Y dice, cuando dijeron a Aarón, los pueblos, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, dice. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, o sea, ese becerro. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Buenísimo, se regocijaron las obras de sus manos. ¡Wow! Me salió re lindo ahora el ídolo. Me salió re linda la estatua, me salió re lindo, ¿viste? El muñequito. Así se regocijaba el pueblo esto. Dice, ¿y qué pasó? Y Dios se apartó.
Y Dios se apartó, dice, Hechos 7:42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Entonces, ¿qué hace? Hoy en día, siglo XXI, el ejército de los cielos, hablamos de los horóscopos, hablamos de todas estas adoraciones que hay hoy en día, de los planetas, de la nueva era, todo aquello que están adorando las constelaciones, todo lo que es el sistema planetario y todo eso, hoy, ¿no? Dice que, ¿qué hace Dios? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios no está, se aparta. El hombre quiere adorar todo eso, vaya a buscar el horóscopo, vaya a buscar, pero Dios no está, Dios se aparta, dice, y los entregó a que rindiesen culto a eso. Hoy en día, siglo XXI, miles de personas están adorando eso, ¿o no? El ejército del cielo, escuche, se refiere a la práctica de adorar deidades asociadas con estrellas y planetas. Deidades. Ahí está. Entonces las personas, ahí están, adorando todo eso. Hoy, siglo XXI. Ahora, ¿qué dice Dios? Que Dios se apartó. Se apartó y los entregó a que se rindiese. ¿Sabe lo que significa los entregó? Esa palabra que después lo vamos a compartir también en otro pasaje más. Mire lo que dice Romano. Acuérdese, lo entregó. Dice la Escritura, Romanos 1, 22 al 25, 4 versículos. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Corruptible, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿sí? Entonces se hicieron imágenes por todos lados. ¿Qué pasó? Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó. ¿Ves? Lo mismo que decía Esteban, lo dice el apóstol Pablo ahora. Los entregó ¿a qué? A la inmundicia se llama. ¿En qué? En la concupiscencia de sus corazones, o sea, en sus deseos. Los entregó a los deseos de su corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, o sea, la palabra de Dios, hoy en día, por la mentira. Escuche, mire qué claro, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice. ¿Ve? Cambiaron. Entonces, cuando dice Dios los entregó a los deseos de su corazón, ¿sí? Cuando dice Esteban se apartó y los entregó, ¿qué significa? Que el hombre dice, yo quiero ir a los horóscopos, quiero ir a ver la estrella, a ver qué signo tengo, quiero ir al tarotista, quiero ir a esto. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo está llamando. Lo llama, le dice, vení a mí, ¿sí? Lo llama Dios. ¿Cómo lo llama? Por medio de la Escritura, por medio de las personas que predicamos el Evangelio. Lo está llamando Dios, a todas las personas, lo llama, ¿sí? ¿A qué? Adorar al Dios verdadero, ¿sí? Al Creador. Pero ¿qué dicen las personas? No, yo voy para allá, yo voy al curandero, al brujo, voy al gauchito Gil, yo voy a todo esto. Entonces dice Dios, se aparta y dice, bueno, listo, ¿querés ir? ¿Querés ir? Andá. Eso es entregar. Los entrega al deseo de su corazón. Y como los deseos del corazón, lamentablemente, como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, así es el corazón del hombre. Entonces, como está torcido a la voluntad de Dios, ¿cuáles van a ser los deseos? Van a ir a adorar a las criaturas, a la creación van a ir a adorar. Llamale lo que le llame, ¿sí? Entonces, ahí van a adorar. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces ahí Dios dice, bueno, ¿querés seguir adorando eso? Seguí adorando. ¿Querés adorar las estrellas? Anda a adorar las estrellas, los planetas, anda al tarotista, anda a lo que sea. Dios lo entrega y se aparta. Y ahí te deja. ¿Dónde caes? En poderes satánicos diabólicos.
lo que dice la Escritura. Y ahí está sumergido, y ahí está, y ahí patina. Y después esas mismas personas dicen que creen en Dios. Tremendo esto. Dios se aparta, aborrece esa abominación, dice Dios. Tremendo. La bendición de Dios, todos buscamos la bendición de Dios. Dijimos que íbamos a leer mucha palabra hoy. Vamos a leer un poco más, así de palabra, esta noche para aprovechar junto todo el video, toda la palabra de Dios, ¿sí? Que es muy fuerte. Lo que vamos a compartir ahora, lo voy a compartir en lenguaje sencillo, así es, en esta versión. Usted lo puede leer en Reina Valera, 1960 también, no hay problema. Y lo voy a leer, es un capítulo, ¿sí? Para que entendamos aún más el peligro, la advertencia de todo lo que está sucediendo hoy. Y ya Ezequiel, el profeta de Dios, también lo estaba anticipando. Siempre, acuérdese, el pueblo de Israel. Ese era el foco. Y dice Ezequiel capítulo 16, dice así, comienza así, lenguaje sencillo. Dice, Dios también me dijo, está hablando Ezequiel, Ezequiel, hombre mortal, habla con los habitantes de Jerusalén y hazle entender que me repugna su conducta. Ezequiel tenía ese trabajo de ir a hablar con los habitantes de Jerusalén y le dijo, hazle entender que me repugna su conducta. Grábelo eso, Me repugna su conducta. Y usted se puede preguntar, pero ¿quiénes son esas personas? ¿Qué hacen para que Dios diga eso? Me repugna tu conducta. Para que Dios diga eso, fíjese lo que hacía. Dice, dale de mi parte el siguiente mensaje. La ciudad de Jerusalén fue fundada en Canaán. Empieza a hacer una historia Dios. Dios le empieza a recordar al pueblo de Israel. Dice, y usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ahí vamos a ver la enseñanza, todo lo que vamos a extraer. Mire, la ciudad de Jerusalén fue fundada en Canaán. Antes fue habitada por los amorreos y los hititas. Desde sus inicios es una ciudad malvada, ¿sí? Estaba dando los ejemplos de los pueblos que habían habitado antes. Cuando la fundaron, dice, y acá está hablando, fue como una niña abandonada al nacer. Jerusalén. Nadie se interesó por ella, ni la cuidó, ni le cortó el ombligo, nadie la bañó, ni la frotó con sal, ni la envolvió en pañales. Al contrario, la abandonaron como si fuera basura. Jerusalén. Yo pasaba por ahí, dice Dios, yo pasaba por ahí y la vi en el suelo, revolcándose en su propia sangre, así, desde un nacimiento. Parecía una niña abandonada, dice. Mire la figura que utiliza Dios para su pueblo, para Jerusalén. Parecía una niña abandonada. Pensé que merecía una oportunidad y la ayudé a crecer. La ciudad creció. Fue como ver a la niña convertirse en una joven hermosa. Le crecieron los pechos y le salió el vello de mujer. Aún así, estaba totalmente desnuda. Tiempo después, volví a pasar y vi que la ciudad ya había crecido. Era como una jovencita convertida en mujer, lista para casarse. La puse entonces bajo mi cuidado, dice Dios, y me comprometí a amarla para siempre, como si ella fuera mi mujer y yo su marido. La bañé, la limpié, la perfumé. Le juro que fue así, dice, en esta versión. Luego le puse, estoy leyendo Ezequiel 16:10 ahora, le puse un vestido de pura seda y finos bordados, y le puse calzado a sus pies. Así de amoroso fui con Jerusalén.
y no solo la alimenté bien, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Era la ciudad más hermosa de todas. Parecía una reina, dice. De tal manera traté a Jerusalén, que la hice hermosa, la hice famosa. Todo el mundo la consideraba una belleza perfecta. Le juro que fue así, dice. Pero esta ciudad se sintió orgullosa de sí misma. Llegó a confiar solo en su belleza y en su fama, y acabó como cualquier otra ciudad despreciable. Pues adoró, ahí viene Ezequiel 16:15, pues adoró a cuanto ídolo quiso. Pueblo de Jerusalén, hombres israelitas. Con las mismas riquezas que le di, se fue a los cerros y allí adoró a esos ídolos. Nunca antes había visto algo semejante, dice. Con las joyas de oro y de plata que le regalé, hizo figuras de hombres y las adoró. Ezequiel 16:17. Las vistió a estas figuras, las vistió con finos vestidos y les rindió culto, dice. Los ricos ungüentos y perfumes y hasta los mejores alimentos que le di, dice Dios, los usó para adorar falsos dioses. Pero no le bastó comportarse como una ciudad cualquiera, dice. Sus habitantes tomaron a sus hijos y a sus hijas y los quemaron como ofrenda en honor a esos ídolos. Esta ciudad cayó tan bajo en sus prácticas repugnantes que parecía una prostituta, dice Dios. Ezequiel 16:22 estoy leyendo. Esta ciudad cayó tan bajo en sus prácticas repugnantes de adoraciones, ídolos, que parecía una prostituta. Me traicionó con cualquiera, dice Dios. Y se olvidó que fui yo quien la aceptó cuando todos la despreciaron. En aquel tiempo parecía un bebé, abandonado en el suelo, revolcándose en su propia sangre. Jerusalén, qué lástima me das, dice Dios. Yo soy quien te lo dice. Yo soy quien te lo dice. Los que practican idolatría, los que andan detrás de la estatua, los que andan detrás de los ídolos, del tarot, de adorar los planetas, todo, te dice Dios, qué lástima me das. Yo soy quien te lo dice. Yo soy quien te lo dice. Para colmo de todos tus males. Ezequiel 16:23. En las plazas y en las esquinas de las calles, los israelitas construyeron altares para adorar cuanto ídolo quisieron. Pintalo como quiera, de blanco, con celeste, hacer en la esquina, en donde quiera, hacer monumentos, así hicieron, para adorar cuanto ídolo quisieron. Se hicieron amigos de los egipcios y juntos adoraron a sus ídolos, creyendo que podían más que yo. Realmente me hicieron enojar, dice Dios. Jerusalén, has perdido toda tu belleza. Por eso te castigué, le dice. Por eso permití que perdieras parte de tu territorio, dice. Por eso te dejé caer en manos de los filisteos, tus enemigos de siempre, y hasta ellos se avergonzaron de tu mal comportamiento. Siempre buscaste la amistad de los asirios y tus habitantes adoraron a sus dioses, pero no quedaron satisfechos y siguieron buscando amigos con quienes adorar otros dioses. No te bastó el gauchito Gil, ahora te va a la difunta Correa, ahora te va a la Virgen María, ahora te va a los santos, ahora te va a infinidad. No te bastó, ¿viste? Eso está diciendo hoy, día de hoy, ¿no? Luego adoraron a los dioses de Babilonia y ni así quedaron satisfechos.
Ni así. Hay gente que tienen, hoy vos los ves, en sus casas, en sus hogares, en sus lugares, tienen dioses por todos lados. Estatuita, la más grande, la más chiquita, la estampita, los colgantes, los crucifijos, lo que les quiera llamar. Ahí tienen todo. Y así adentro y afuera. Hay iglesias donde vos entrás y tienen todo, todas las imágenes, todo, ahí está. En la entrada ya tienen el santo patrono, que le llaman. Idolatría pura. Tus habitantes no tienen cura. Eres más desvergonzada que una prostituta. Así le dice Dios. Y Ezequiel 16:30. Jerusalén, te comportas como una mujer que engaña a su esposo. Me engañaste. En realidad te has portado peor que una prostituta, le dice. Dios hablando a los habitantes que estaban adoran a los ídolos. Porque la prostituta cobra por tener relaciones sexuales con alguien. Está hablando Dios, es la palabra de Dios. Yo lo estoy leyendo en el lenguaje sencillo, pero eso es lo que se traduce también de Reina Valera, ¿no? Dice, porque la prostituta cobra por tener relaciones sexuales con alguien. Tú, en cambio, le dice, cuando adoras a otros ídolos, lo haces a cambio de nada. Más bien, eres tú quien lo da todo. Obligas a la gente a venir de todas partes para adorar juntos a los ídolos en los altares que construiste en las plazas y en las esquinas. Así llaman, adorar a los ídolos, procesiones, y ahí van, el montón. Ahí, ¿ves? Obligas a la gente a venir de todas partes. Ezequiel 16:31 y en adelante. Ezequiel 16:34. Y como ya nadie quiere venir, ni te da nada a cambio, eres tú quien les pagas para que vengan. Solo en eso eres diferente a una prostituta, le dice. Por lo tanto, ciudad infiel, pueblo infiel, decís que crees en Dios, decís que crees en Jesucristo y te vas detrás de los ídolos. Te vas detrás de los ídolos, siguiendo estatuas, teniendo altares en tu casa, siguiendo los amuletos, teniendo todas las cosas. Ahí te paraste en la ruta, yo te veo, ahí te paraste. Dios te diría eso hoy, ¿no? Ciudad infiel, pueblo infiel. Presta atención a lo que voy a decirte. Como no te dio vergüenza adorar descaradamente a los ídolos de otras naciones, y como le ofreciste la sangre de tus hijos, también voy a reunir a todas estas naciones, le dijo, y delante de todas ellas te humillaré. Juicio de Dios. Es un juicio. O piensan de que las personas, porque están haciendo todo esto, no van a recibir el juicio de Dios. Lo van a recibir. Por eso es que esto hay que enviarlo, hay que hacerlo correr. Dios va a enviar juicio a su familia, a su lugar, a sus casas. Lo va a hacer Dios. Lo hace Dios. Ah, no, pero Dios es amor. Mirá, Dios es amor, pero se olvidan que es fuego consumidor también. Entonces, le sigue diciendo Ezequiel 16:38, te voy a juzgar, le dijo, como a una prostituta y asesina, le dice. Es tanto mi enojo que te condenaré a morir. ¿Les quedan ganas de ir a adorar a los ídolos? Pregunta. ¿Les quedan ganas de ir a adorar a los ídolos? A las estatuas y todas las imágenes, la efigie, todo lo que Dios prohibió. ¿Les quedan ganas de ir? Le dijo, te voy a juzgar como una prostituta y asesina, dijo. Es tanto mi enojo que te condenaré a morir. Y serán esas naciones amigas tuyas las que cumplan la sentencia. Ellas derribarán todos los altares que hiciste para adorar a sus ídolos.
te quitarán tus joyas, te arrancarán tu riqueza y te dejarán en la pobreza. Luego esas naciones le dirán a la gente que te acuchillé, así, que te acuchillé, de cuchillo, ¿no? Y te maté a pedradas, le dice. Y que le prenda fuegos a tus casas, le dice. Así le iba a dar a las otras naciones. La otra nación iban a ser un instrumento del juicio de Dios sobre los idólatras. En este caso, pueblo de Israel. Y que les prendan fuego a tus casas. Así cumplirán tus amigas la sentencia contra ti, delante de muchas otras naciones. Solo así dejarás de portarte, solo así dejarás de portarte como una prostituta, le dice. Y ya no le darás tus riquezas a los ídolos de esas naciones. Una vez que se me pase el enojo, dice Dios, Ezequiel 16:42, y que se hayan calmado mis celos por ti, volveré a estar tranquilo. Pero yo te castigaré, porque has sido una ingrata. Así es para los ídolos, los idólatras hoy. Te castigaré, porque has sido un ingrato, una ingrata. Todo lo da Dios, el Creador. ¿Qué hacen los hombres? Ingrato con Dios, ahí van a buscar a la creación. Ahí van a buscar. Pueblo de Israel le pasó esto. Tú, Jerusalén, te olvidaste de todo lo que hice por ti cuando no eras una ciudad importante. Me hiciste enojar con tus acciones tan repugnantes. Eso es lo que representa cuando las personas van a buscar adoración, van a buscar los astros, lo que le dije antes. ¿Cómo se llama esa acción para Dios? Acciones repugnantes para Dios. Dice, la gente dirá que en ti se cumple el dicho, de tal madre, tal hija. Pues eres igual que tus fundadores, los hititas, los amorreos, todo aquello. Eres igual. Ellos tampoco fueron fieles a sus fundadores y nunca se preocuparon por su descendiente. Dice, tu hermana mayor, Ezequiel 16:46, tu hermana mayor es la ciudad de Samaria, que está al norte, y sus descendientes son los pueblos que la rodean. Tu hermana menor es la ciudad de Sodoma, que está al sur, y sus descendientes son también los pueblos que la rodean. Pero ni ella ni sus pueblos se portaron como tú, le dice. Fíjese, Dios cómo la está retando, ¿no? De tal manera. Porque tú empezaste a seguir su mal ejemplo y a cometer sus mismas maldades, pero acabaste siendo peor que ella. Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado, pues les sobraba comida, vivían sin preocupaciones. Así es la vida del hombre hoy. Tiene comida, viven sin preocupaciones, pero también pecaron porque nunca ayudaron a los pobres y necesitados. Un pecado añadido, ¿sí? Era tanto su orgullo que delante de mí cometían maldades, repugnantes, dice. Por eso las destruí, Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? Y tú lo sabes, le dice. Y tú lo sabes, ¿por qué destruí esas ciudades? Sodoma y Gomorra. Hoy nosotros lo sabemos, ¿por qué la destruyó Dios? ¿Ves? Pero el hombre vive hoy en su comodidad, en sus propias preocupaciones, no pasa nada, tengo mi trabajo, mi familia, todo, no lo tienen en cuenta a Dios, no se rinden al Creador. Hay ejemplos que Dios va a hacer juicio. Pero ni Samaria ni sus pueblos llegaron a pecar como tú, le dijo. Comparadas contigo, tus dos hermanas resultan dos blancas palomitas. Así de graves son tus repugnantes acciones, la idolatría. Por todo eso, ahora tú tendrás que sufrir la vergüenza, le dice, y tu castigo será la humillación. Sin embargo, tu castigo les servirá de consuelo a Sodoma y a Samaria y a sus pueblos, pues yo haré que ellas vuelvan a ser los que antes fueron, y lo mismo haré contigo y con tus pueblos. Hubo un tiempo en que te burlabas de tu hermana Sodoma,
tan orgullosa eras, pero ahora son los pueblos edomitas los que se burlan de ti, junto con los filisteos y todos los pueblos vecinos, pues ya todo el mundo conoce tu maldad. Ahora tienes que sufrir, escuche, Ezequiel 16:58, ahora tienes que sufrir las consecuencias de tus repugnantes maldades, le dice. Le va a llegar consecuencia. ¿Seguís practicando la idolatría? ¿Siguen practicando la idolatría? Le va a llegar las consecuencias de parte de Dios. Y también quiero decirte, le dice Ezequiel 16:59, y también quiero decirte que te voy a castigar por no cumplir con tu parte de nuestro compromiso, le dice a Israel. Por no cumplir con tu parte de nuestro compromiso. ¿Sabe cuántas personas hoy en día dicen yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero tienen imágenes, escultura, tienen todas, ¿saben qué? Todas las cosas, muchas cosas tienen y dicen que creen en Dios y creen en Cristo Jesús? No cumpliste con la parte de tu compromiso, le estaba diciendo al pueblo de Israel. Sin embargo, mirá, Dios, sin embargo, yo sí cumpliré mi compromiso contigo. Lo mismo que las promesas que te hice cuando aún no eras una ciudad importante. Jerusalén, mi amor por ti será siempre el mismo. Así reconocerás que yo soy tu Dios. Yo haré también que Samaria y Sodoma lleguen a ser tuyas, aun cuando esto no formaba parte de mi compromiso contigo, cuando yo te haya perdonado por completo. Te acordarás de todos los pecados que cometiste, te acordarás de todos los pecados que cometiste, y te sentirás tan avergonzada y humillada que no volverás a abrir la boca. Te juro que así lo haré, dice Dios. Todo el capítulo de Ezequiel, capítulo 16. 16. Dijimos que en este mensaje recuerda a Jerusalén acerca de su anterior condición de menosprecio entre las naciones, utilizando el lenguaje figurado de una niña pequeña que crece hasta convertirse en una mujer madura. Dios le recuerda que la levantó desde un nivel muy bajo a una gran gloria como su esposa. Sin embargo, traicionó la confianza que Dios había puesto en ella y se prostituyó entre naciones paganas, adoptando sus costumbres. Pregunta, hoy millares de personas no están adoptando las costumbres del mundo. Vuelvo a insistir, estamos hablando de idolatría. ¿Sí? Hay santos patrones, hay esto, hay aquello, imágenes, ya lo vimos, el culto a la adoración a los astros, los horóscopos, el tarot, todas esas cosas, adoptando las costumbres del mundo. Si lo dejamos a Dios afuera para cualquier cosa, aún la educación, la familia, la carrera o el placer, lo estamos abandonando de la misma manera. Se lo repito, si lo dejamos a Dios afuera para cualquier cosa, aún la educación, la familia, la carrera o el placer, lo estamos abandonando de la misma forma que abandonó el pueblo de Israel a Dios. Dios se preocupó y amó a Judá solo para verlo irse en pos de otras naciones y sus dioses falsos. La nación había crecido a la madurez y se había vuelto famosa, pero se olvidó de quién le había dado la vida. Yo te pregunto esta noche, ¿quién le da la vida al hombre? ¿Quién le da la vida al hombre? Pregunta. ¿Quién le da la vida al hombre? Que podamos responder eso. Sencillo. ¿Quién le da la vida al hombre? ¿No es Dios? ¿No es el Creador? ¿El Creador? Y entonces, ¿por qué
el hombre va a buscar otras cosas. Si es Él el que nos dio la vida, es Él, nos debemos a Él. Nada más, ¿no? Es sencillo. Esta es una ilustración, y acá es muy importante esto, que es lo que muchas personas están viviendo. Dios condena, ¿no? Uno de los pecados, el adulterio. ¿Sí o no? Lo condena en el mandamiento. ¿Sí? El adulterio. Es más, el adulterio antes, la ley, cuando se encontraban adulterio, tenían que ser muertos. Esa era la ley. Para que no se contaminara la nación y todo eso. ¿O acaso le gusta a los esposos que la mujer lo engañe? ¿O le gusta a la esposa que el esposo lo engañe? ¿Le gusta eso? ¿Le gustaría a un matrimonio, a una pareja, a los novios? ¿Le gustaría que tanto la novia o el novio lo engañe y todo esto? ¿Le gustaría? No. Es una traición, un dolor, se traiciona la confianza, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, esto es lo que hace el hombre cuando va con todo a adorar ídolos, llamarle el nombre que le quiera llamar. Entonces, ¿qué es? Un adulterio espiritual. Llamado, ¿sabe cómo se llama? Apostasía. Dicen que creen en Dios, dicen que creen en Jesucristo, pero ahí tienen su corazón puesto en otras cosas. Adulterio se llama apostasía, apartarse del único Dios verdadero. Así se engaña, así están engañadas las personas hoy en día. Religiones, enteras religiones, se llaman adúlteros espirituales. Dice que creen en Dios, en Cristo, pero le agregaron. Lamentablemente ahí siguen muchos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En la medida en que usted se vuelve sabio y más maduro, no se aparte del único que realmente lo ama, su creador, Dios. Es impresionante lo que acabamos de exponer. A pesar de que el pueblo había roto sus promesas y no merecía más que castigo, Dios no quebrantaría la suya, o sea, la promesa de Dios. Si el pueblo regresaba a Él, una vez más lo perdonaría. Ahí sí actúa el amor de Dios y la misericordia. Y renovaría su pacto. Esta promesa, ¿sabe cuándo se cumplió esta promesa? Que Dios lo perdonaría si se arrepentían. Se cumplió cuando Jesús pagó por los pecados de la humanidad con su muerte en la cruz. Ahí se cumplió la promesa de Dios. Que todo aquel que viene a Cristo, que viene a su Hijo, aquel que fue a la cruz, todo, mundo entero, viene a los pies de Cristo, serán perdonados sus pecados. Idolatría. Anduviste adorando todo lo que quisiste, todo eso, tenés hoy la oportunidad de llegar a los pies de Cristo. Ahí se cumple la promesa de Dios. Dios no abandonó su pacto. Aunque fueron infieles, aunque fueron adúlteros, adúlteras espirituales, siguiendo otras cosas aún en el día de hoy, Dios lo está llamando para que se arrepientan. Para que corran al camino de su Hijo. Pero yo creo en Dios, creo en Cristo. No crees. Es un engaño, no crees. No crees. Si tenés una estatua, lo que sea en tu casa, vas a un lugar idolátrico, ¿sí? Y ahí estamos, y vamos, y estamos en el lugar idolátrico. No crees. Es mentira, es un engaño. Estás adorando lo diabólico, lo que decía. Están los demonios, están esperando ahí. Es un engaño. Esto es lo que se vive hoy, siglo XXI. ¿Qué está esperando Dios? Que te vuelvas a Él, que te arrepientas. Señor, fui y adoré estatuas. Señor, fui y adoré al Gauchito Gil, Funta Correa, a María, a lo que sea. Me hice imágenes, Señor, me puse a esto y puse el corazón ahí, Señor, acá estoy, perdóname. Me olvidé del Creador, me olvidé de quién me dio la vida, eres tú, Señor. Me olvidé.
Me olvidé, no lo sabía, me llené de cultura, de tradiciones. Hoy que conozco la verdad, conozco tu palabra, acá estoy a tus pies. Me salgo de todo ese poder idolátrico que hay, aunque esté vestido de sotana. Me salgo, me corro, huyo, porque la palabra de Dios, ¿sí?, que es su verdad, nos está advirtiendo y Dios va a hacer juicio hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen por la idolatría. Nadie está lejos del alcance del perdón de Dios. Si bien no nos merecemos más que castigo por nuestros pecados, los brazos de Dios siguen extendidos. No romperá su promesa de darnos salvación y perdón si nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Eso es lo que se llama el adulterio espiritual. Para cerrar en esta noche, 2 pasajes más, nada más. Deuteronomio, Antiguo Testamento, la ley, Moisés. Deuteronomio 29:9 le dice: guardaréis pues las palabras de este pacto, de este acuerdo, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Esto es la bendición de Dios sobre la obediencia. ¿Cuál es la mejor manera de prosperar en la vida? Para los israelitas, su primer paso era guardar su parte del pacto. Debían amar a Dios de todo su corazón, de toda su alma y con toda su fuerza. Nosotros también hemos de buscar primeramente, dice Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vendrá el verdadero éxito en la vida como bendición proveniente de la mano de Dios. No de una imagen, una estatua, un ídolo, porque no tienen espíritu, tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen, sino del Creador del cielo y la tierra. Y para cerrar con estos pasajes bíblicos, Mateo 22:36 va a hablar el Señor Jesucristo, directamente el Señor Jesucristo, aquel que se sacrificó por nosotros, el único que resucitó al tercer día. ¿Por qué marco esto? Porque fue el único. Acá no resucitó María, no resucitó el gauchito Gil, la difunta Correa, solo lo que más. No resucitó Mahoma, Confucio, no resucitó. El único que resucitó fue Cristo por nosotros. Nada más. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, dice la Escritura. 1 Timoteo 2:5. Entonces habla Jesucristo, Mateo 22:36 al 38. Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El gran. Y Jesús le dijo, escuchá, amarás todas las estatuas, amarás todos los ídolos, amarás al gauchito Gil, amarás, le dijo eso, amarás a María, a mi mamá, ¿no? ¿Dijo eso el Señor? A los patronos, hacete imagen. El gran mandamiento, le dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás. Listo. ¿Hay algo más? No. ¿Tan difícil es entender eso? ¿Tan difícil es entender eso? Las palabras del Señor Jesús. Hasta un niño de 3 años yo creo que lo entiende. ¿Te das cuenta la ceguera espiritual que hay? Que se ven en las esquinas, en los lugares, en los altares, pueblos que dicen que creen en Jesucristo, pero sin embargo son pueblos idolátricos. Y dice, para cerrar en esta noche, ahí cerramos, Romanos 8, 29 y 30. Para los hombres que llegamos a los pies de Cristo. Amén, amén. Ahí, a eso viene Jesús. Nos perdona, nos llama. Y dice así, Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí?
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice Romanos 8, 29 y 30. Así que la meta suprema de Dios, en cuanto a nosotros, es hacernos semejante a Cristo. Esa es la meta de Dios, hacernos semejante a Cristo, no a quién te va a hacer semejante. A ver, pregunta, ¿a quién? ¿Algún ídolo hay? No. La meta de Dios es hacernos semejante a Cristo, para todo hombre. A medida que vamos siendo como Él, como Cristo, descubrimos lo que en realidad somos, las personas para lo cual fuimos creados. Por Dios, el único Dios verdadero. ¿Cómo podemos ser conformados a la imagen de Cristo? Sería una buena pregunta. ¿Cómo puedo ser yo? Llegué a los pies de Cristo, ¿cómo soy? Bueno, leyendo y prestando atención a la palabra de Dios. Estudiando su vida de Cristo en la tierra a través de los evangelios. Llenándonos con el Espíritu Santo y haciendo la obra de Dios en la tierra. Amén. Amén. La humanidad se creó para servir y glorificar a Dios, el Creador. Si usted aceptó a Cristo, regocíjese porque Dios siempre lo ha conocido. Amén, amén. Si usted aceptó a Cristo, regocíjese. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo conoció, la conoció. Su amor es eterno, su sabiduría y su poder son supremos. Él le guiará y le protegerá hasta el día en que llegue a su presencia. Solamente Dios lo hace. Amén, amén. Esto ha sido un estudio, una palabra de Dios que nos ha dado fuerte. Para el hijo, la hija de Dios, no es fuerte. Decimos gracias, Dios. Gracias porque me has sacado de Egipto, del mundo, de la idolatría. Perdón, porque muchas veces yo fui adúltero espiritual. Decía que creía en ti, festejaba Navidades, festejando a Jesucristo, pero sin embargo, mi confianza estaba puesta en deidades, en otras cosas, en horóscopo, en tarot, en lo que fuera. Religiones idolátricas. Perdóname, Dios. Perdóname porque vimos tus palabras, tus mandamientos, tus advertencias, tus juicios, tus promesas. Hemos visto todo en el día de hoy. Y hoy, si sos una persona que has y seguís o estás practicando idolatría, estás siendo un adúltero espiritual, que te quede claro. ¿Y sabés cuál es el problema? El problema más grande, que es como dice Dios, no sea que Dios te deje, no sea que Dios te entregue a tus pasiones, a tus deseos de tu corazón, porque vas a terminar siguiendo hasta el día, al final de tus días, rindiéndole culto a esas imágenes, a esos ídolos, pero el problema es que vas a terminar dándole culto a Satanás mismo, al diablo. Eso es lo que está detrás, ya lo vimos. Y no vas a entrar al reino de Dios. Los idólatras no entrarán al reino de Dios, dice Apocalipsis. No entrarán. No heredarán el reino de Dios. Los idólatras. Entonces, si estás escuchando este mensaje, que es un mensaje de Dios, es porque Dios te está llamando para darte la oportunidad y te arrepientas con todo tu corazón y te vuelvas al Creador. Para llegar al Creador, Dios dejó a su Hijo Jesucristo. Él lo envió al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay nada
más, nada más para el hombre que esta verdad bíblica, nada más. El Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Estos tres, dice la Escritura, 1 Juan 5:7, estos tres son uno. Nada más. Dios te bendiga y te guarde, te fortalezca y que puedas compartir esto, que es muy importante, que es palabra de Dios, para millares de personas que están detrás de los ídolos. Dios te bendiga y te guarde. Gracias por compartir con nosotros La Roca.